necesidad de involucrar al esfuerzo. Bueno. Entonces tenemos, ¿verdad?, lo que sería la deformación, ¿no? Entonces, para entender la deformación, vamos a considerar nuestro elemento, nuestro elemento en un sistema coordenado X, Y, Z, ¿sí? Entonces tenemos, ¿verdad?, X, Y Z. Y tenemos el punto, ¿verdad? El punto que damos que está embebido en un cubo. Entonces ahora me interesa determinar el estado de la deformación, ¿verdad?, en un punto, ¿no? Bueno, entonces, digamos que al tiempo igual a cero, ¿sí?, el punto está en estas coordenadas, ¿sí? Digamos que es el punto que está embebido en el cubo, ¿sí? Entonces tiene coordenadas, ¿verdad?, aquí, respecto a X, Y, Z. A un tiempo mayor a cero, ¿sí?, a un tiempo mayor a cero, vamos a ver que el elemento, ¿verdad?, que tenemos ahí, el punto, se ha desplazado, ¿sí?, se ha movido. Bueno, ahí tenemos el punto, y es un tiempo mayor a cero, ¿sí? Entonces estaba en esta posición y ahora se ha trasladado, ¿verdad?, a esa posición, ¿sí? Bueno, entonces a esto le vamos a conocer como un desplazamiento o traslación. Entonces es ¿verdad?, una primera característica del estado de la deformación, ¿sí?, que va a haber un desplazamiento o una traslación. Luego vamos a considerar, ¿verdad?, que tenemos nuestro elemento, nada más vamos a considerar una cara, no puede ser todo el cubo, ¿sí?, en donde tenemos el elemento en esta posición, ¿verdad?, y después, ¿verdad?, de que ha transcurrido un tiempo, ahora el elemento ha sido cambiado, ¿sí?, ha sido rotado. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, aquí hay una rotación, un ángulo, ¿verdad?, θ. Entonces a este estado se le conoce como una rotación, ¿sí? Ahí tenemos la rotación. Y finalmente, ¿verdad?, finalmente podríamos nosotros también en ese plano observar, ¿verdad?, puede ser el cubo o nada más un plano aquí, y observar la muestra que tenemos acá cambia de forma, ¿verdad?, aquí, ¿sí?, cambia de forma. Y entonces a este caso le vamos a llamar la deformación. Entonces, en la deformación nosotros vamos a apreciar que aquí, ¿verdad?, se pierde el ángulo de 90 grados, ¿sí?, aquí. Y además, si yo considero la longitud, ¿verdad?, esta longitud de aquí a acá, ahora ha cambiado aquí, ¿verdad?, aquí, ¿sí? Entonces, esta podría ser, ¿verdad?, una longitud inicial, y ya todo el segmento, ¿verdad?, podría ser una longitud final.
¿no? Entonces aquí hay una deformación normal, ¿verdad? Y una deformación cortante. Entonces se ha encontrado que el estado de deformación consiste de una traslación ¿sí? Una rotación y de una deformación. ¿Sí? Bueno, entonces, de aquí lo que nos interesa es estudiar la deformación. ¿Sí? La traslación y la rotación, ¿verdad? Implica que el elemento que tenemos ahí no está en el equilibrio, ¿eh? Y quedamos que nosotros estamos estudiando la condición de equilibrio, ¿sí? Entonces habría que quitar la rotación y la traslación para quedarnos únicamente con la deformación. Bueno, entonces la traslación y rotación van a ser estudiadas por la dinámica, ¿no? Entonces la dinámica va a estudiar a la rotación y a la traslación. Y la deformación, la que nos interesa, es estudiada por la mecánica del medio continuo. Más o menos en general se ha encontrado que la traslación, ¿verdad? En este caso la traslación, va a ser igual a la rotación más la deformación. Y entonces de aquí, ¿verdad? De aquí nosotros vamos a conocer la deformación como la traslación menos la rotación. Bueno, entonces lo que nos interesa pues, son las deformaciones, ¿verdad? Lo que vamos a obtener ya directamente es la deformación y a través de esta operación, ¿verdad? Estas propiedades que tienen los campos, ¿no? Que son conmutativas, ¿verdad? Asociativas, ¿sí? Toda esa parte, ¿no? Entonces, de manera similar, como es la mecánica del medio continuo la que está estudiando la deformación, de manera similar a los esfuerzos, vamos a tener una clasificación de las deformaciones. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la mecánica del medio continuo, nosotros vamos a tener lo que es una deformación normal también llamada una deformación volumétrica, o también llamada una deformación isotrópica.
¿sí? Es similar al esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo normal, en este caso deformación normal. Y el otro tipo de deformación es la deformación cortante, o tangencial. ¿Sí? Entonces son los dos tipos de deformaciones que vamos a encontrar de acuerdo a la mecánica del medio continuo. ¿Sí? Ahorita no hemos introducido lo que es, ¿verdad?, el comportamiento mecánico del material. ¿Sí? Únicamente a partir, ¿verdad?, del concepto de la mecánica del medio continuo. Bueno, entonces tenemos la deformación normal. La deformación normal tiene las siguientes características. Produce un cambio de volumen en la zona elástica. ¿Sí? Materiales que son elásticos y se les aplica un esfuerzo, ahora va a haber un cambio, en este caso de volumen, en la zona elástica. Bueno, nosotros vamos a identificar la deformación normal con la letra E, ¿sí? De manera que vamos a tener, ¿verdad?, la deformación en el plano X dirección X, la deformación normal en el plano Y dirección y la deformación Z, ¿verdad?, en el plano Z dirección Z. Y más adelante vamos a ver que la deformación normal se va a relacionar al esfuerzo normal. Esto es, más adelante vamos a encontrar que hay una relación, ¿verdad?, entre sigma de I, ¿sí?, que es proporcional a E, I, donde I puede ser, ¿verdad?, X, Y o Z, ¿eh?, donde I puede ser X, Y o Z. ¿Verdad? Y si son esfuerzos principales, pues serían deformaciones principales, ¿no? 1, 2 o 3. Bueno, entonces, la deformación aquí, ¿verdad?, es que es una propiedad aquí importante, que es el cambio de volumen. Aquí producen un cambio de volumen en la zona elástica. Entonces, si yo tengo un elemento aquí, tenemos nuestro cubo, ¿verdad? El cubo tiene dimensiones aquí x0, y0 y z0. Entonces puede haber aquí, ¿verdad?, una disminución en el volumen, ¿sí? Entonces tendríamos, ¿verdad?, aquí un elemento, digamos, con unas dimensiones, ¿verdad?, más menores a las anteriores. Y tendríamos que tener aquí, ¿verdad?, un x0 menos un delta x. Aquí tendríamos, ¿verdad?, aquí un y0 menos un delta y.
Y aquí tendremos una Z0 menos un delta Z. ¿Sí? Entonces una disminución en el volumen, entonces estaríamos hablando de una contracción, ¿no? Y en el caso contrario, podría haber aquí un incremento en el volumen. ¿Verdad? Entonces aquí el cubo tendría que ser, ¿verdad?, de dimensiones mayores que el caso anterior. Y del caso inicial, en donde yo voy a tener aquí x0 más un delta x, ¿no? Y0 más un delta y z0 más un delta z. En este caso estaríamos hablando de una dilatación, ¿no? Entonces va a haber un cambio de volumen. Entonces, debido a esta situación, ¿verdad?, que hay cambios de volumen, yo voy a tener lo que se le conoce como la deformación volumétrica. La deformación volumétrica la vamos a identificar como EB, ¿sí? Entonces, la deformación volumétrica va a ser igual al cambio de volumen, ¿sí?, entre el volumen inicial, ¿no? Entonces, de esta manera tendríamos, ¿verdad?, tendríamos que, eh, para el caso, digamos, puede ser dilatación o contracción, ¿no? Entonces, ¿verdad?, si el volumen inicial, ¿verdad?, es mayor, ¿verdad? Aquí tendríamos que es contracción, la deformación sería negativa, ¿no? Si el volumen inicial es menor, entonces tendríamos este caso de dilatación, ¿no? El volumen incrementa. Bueno, entonces, para obtener la deformación volumétrica, lo que hacemos es, ¿verdad?, vamos a tomar el caso de la dilatación. Tenemos que poner que es el volumen final menos el inicial entre el inicial. Y sería, ¿verdad?, aquí x0 más delta x, que multiplica a y0 más delta y, z0 más delta z, menos x, y, z entre x, y z. Entonces nos interesa conocer aquí, ¿verdad?, el cambio de volumen. Bueno, entonces tendríamos que la operación B menos B0 sería, ¿verdad?, x0 más delta x sería, ¿verdad?, multiplicado por y0 más delta y. Entonces tendríamos, ¿verdad?, x0, y0 más y0 delta x, ¿no? Entonces sería este por este, x0, y0, este por este, y0 delta x, más, ¿verdad?, más. Sería este por este, x0 por delta y, más delta x delta y. Y luego tendríamos que hacer la operación de z0 más delta z
Entonces sería, ¿verdad? Aquí. X0, Y0, Z0. Más este por este. Y0, Z0, delta X. Más aquí X0, Z0, delta Y, ¿no? Más Z0, delta X, delta Y. Luego el siguiente término es delta Z, ¿no? Entonces sería delta Z más, ¿verdad? Más X0, Y0 por delta Z. Más, ¿verdad? Aquí más. Sería Y0 por delta X por delta Z. Luego el siguiente sería X0 delta Y, delta Z. Y el último término sería ¿qué? Delta X, delta Y, delta Z. Bueno, entonces, como las deformaciones, ¿verdad?, son pequeñas, el producto de dos números muy pequeños nos da otro más pequeño, ¿no? Entonces podríamos asumir que la operación, ¿verdad?, entre incrementos muy pequeños nos da uno más pequeño, entonces los podríamos despreciar, ¿no? Entonces sería, ¿verdad?, que tenemos dos, y tenemos otros dos, ¿verdad? Aquí tenemos otros dos, y aquí tenemos otro, ¿no? Entonces estos los podríamos asumir que tienden a un valor muy pequeño, ¿no? Un valor de 0, de manera que los podemos omitir. Y entonces esa operación nos quedaría como, ¿verdad? X0, Y0, Z0, más Y0, Z0, delta X, más, ¿verdad?, X0, Z0, delta Y, más X0, Y0, delta Z. Entonces aquí ya podríamos, ¿verdad?, tomar la operación para determinar la deformación volumétrica como, ¿verdad?, sería X0, Y0, Z0, más Y0, Z0, delta X, más X0, Z0, delta Y, más X0, Y0, delta Z, ¿no? Menos, ¿verdad? Menos X0, Y0, Z0. Todo esto entre X0, Y0 y Z0, ¿no? Bueno, entonces aquí, ¿verdad?, podríamos ver que es, ¿verdad?, el producto aquí menos el producto aquí, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es separar, ¿ok? Vamos a separar la operación en cada término. Sería la deformación volumétrica es igual, ¿verdad? Aquí tenemos Y0 Z0 delta X entre X, y Z, ¿verdad? Más X0 Z0 delta Y entre X,
Y y Z, más, ¿verdad? El último término, X0, Y0, delta Z, este es delta Y, entre X, Y Z. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos que la división Y0 me da 1, Z0, Z0 me da 1, y voy a tener delta X entre X0, ¿no? Más el siguiente término sería, aquí tenemos X0, X0, ¿no? Z0, Z0, y me queda delta Y en Y0. Más, ¿verdad? X0, X0 me da 1, Y0, Y0 me da 1, y me va a quedar delta Z entre Z0. Entonces, definiendo la deformación, ¿verdad? En X, Y, Z, nos quedaría que la deformación volumétrica aquí sería igual a EX más EY más EZ. Entonces, si es positiva, es una dilatación. Si es negativa, es una contracción. ¿Sí? Entonces, es una de las propiedades de la deformación. ¿Sí? Visto como un tensor, ¿verdad? Igual que el esfuerzo, tendríamos un tensor, en este caso sería igual a, tendríamos la deformación en X, 0 y 0, ¿no? No hay cortantes. La deformación en Y la deformación en Z. Entonces no hay componentes cortantes. Luego tenemos la deformación cortante. La deformación cortante, ¿verdad? Tendría las siguientes características. O también llamada tangencial, ¿verdad? La deformación cortante, ¿verdad? Esta va a producir un cambio de forma o distorsión. La deformación cortante la vamos a identificar. Generalmente se identifica con la letra griega, la gamma minúscula, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí va a estar gamma de IJ, ¿no? Igual que el esfuerzo, ¿verdad? Y J no deben ser iguales, ¿no? ¿Verdad? Igual que el caso anterior, las deformaciones cortantes las vamos a relacionar a los esfuerzos cortantes, ¿no? Bueno, el esfuerzo cortante, ¿verdad?
De manera que tenemos que tau, ¿verdad? De IJ se va a relacionar a la gamma de IJ. Las deformaciones cortantes, ¿verdad? Son importantes en la deformación plástica. De manera que nosotros vamos a observar, ¿verdad? El estado de la deformación cortante en un punto. Nuevamente, vamos a tener lo que sería el punto medido en el cubo. Y, ¿verdad? Para ver que la deformación cortante está presente o se ha producido, yo aquí voy a tener este ángulo, ¿verdad? Este ángulo en todos los lados del cubo, que serían 90 grados, ¿verdad? O pi sobre 2, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí lo que sería una distorsión. Tendría yo nuevamente aquí el sistema X, Y, Z, pero ahora el elemento va a estar distorsionado, ¿no? Entonces vamos a observar que el elemento aquí, bueno, voy a poner. Vamos a ver que el elemento ha sido distorsionado. Y lo apreciaríamos, ¿verdad? Más o menos de esta forma. X, Y y Z. Y ahora, ¿verdad? Tendríamos este ángulo que tenemos acá, sí, el ángulo phi. Entonces la deformación cortante se caracteriza porque un punto de aquí que tenemos acá se ha trasladado acá, ¿sí? Este punto que tenemos acá se ha trasladado acá, ¿verdad? Entonces cada punto, ¿verdad? Aquí no hay ningún desplazamiento hasta acá, ¿verdad? Aquí hay un desplazamiento ahí. Ajá. Entonces si yo identifico este punto aquí como A, este punto aquí como B y el punto de aquí como C, yo voy a tener que la deformación cortante, gamma, va a ser igual, ¿sí? A la tangente de teta, igual, ¿verdad? A la tangente que va a estar ahí, BC entre A por B, en donde este ángulo que tenemos aquí va a ser teta. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede aquí que sucedería aquí abajo, ¿eh? Aquí. El punto va a ser desplazado, ¿verdad? Entonces, la representación de la deformación cortante en forma de un tensor sería, ¿verdad? Vamos a decir que no hay componentes normales, sería cero. La deformación cortante en el plano X dirección Y. La deformación cortante en el plano X dirección Z. En el plano Y dirección X.
en el plano Y dirección Z, en el plano Z dirección X, plano Z dirección y 0. Entonces, este sería, ¿verdad?, el tensor de la deformación. Únicamente componentes cortantes. ¿Sí? Y el estado de deformación general va a quedar como, ¿verdad?, X, gamma XY, gamma XZ, gamma YX, la deformación en Y. Y sería el estado de la deformación. Bueno, estas deformaciones son muy pequeñas, ¿no? Del orden de 10 a la menos 3 y todavía menores, ¿no? Menores a 10 a la menos 3, ¿sí? De manera que estas deformaciones van a ser importantes para, digamos, los ingenieros civiles, ¿verdad? ¿Sí? También para los ingenieros mecánicos, son valores de deformación que para ellos son importantes. En nuestro caso, la importancia es en la zona elástica, ¿no? Y como ven, las deformaciones en la zona elástica es del orden de 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces nosotros prácticamente no ocuparíamos, ¿verdad?, lo que sería el tensor de la deformación, ¿sí? Sino más bien las deformaciones lineales que son la X, Y y Z. La deformación cortante se vuelve importante en la plasticidad, en este caso de los metales y de las aleaciones, ¿no? Donde mediante un proceso de formado de metales hay que dar un cambio de forma. Bueno, entonces hasta acá sería la parte, digamos, de la mecánica medio continuo desde el punto de vista únicamente como un tensor, ¿verdad? Tensor aquí de la deformación, similar al tensor del esfuerzo, ¿sí? Este estado de deformación tiene deformaciones principales, ¿verdad? Cumple con lo que vimos anteriormente. Hay una transformación, ¿verdad? En este caso de la deformación. Todas las propiedades que tiene el esfuerzo las tiene este tensor, ¿eh? Bueno, lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad?, de la deformación es la parte de elasticidad y la parte de la plasticidad, ¿no? Entonces quedamos que la mecánica del medio continuo es la disciplina que estudia, ¿verdad?, la deformación. Entonces, retomando la mecánica del medio continuo, que estudia la deformación, ¿no? Vamos a tener que la mecánica del medio continuo también va a estudiar la teoría de la elasticidad y también va a estudiar la teoría de la plasticidad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad?, la teoría de la elasticidad. Bueno, la teoría de la elasticidad se va a encargar de estudiar las deformaciones que se le conocen como recuperables, ¿sí?
estudia las deformaciones llamadas recuperables, ¿no? Y son llamadas deformaciones elásticas. Entonces, deformaciones de este tipo, pues ustedes pueden tener una liga, ¿verdad? Estirarla, se deforma, le retiran la fuerza y se recupera, ¿no? Recupera la condición no deformada, ¿no? Una persona que haga ejercicio, ¿verdad? Que esté haciendo rotaciones del tronco, ¿verdad? Tronco torácico, ¿sí? Entonces gira, ¿verdad? Gira su cuerpo, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha, se deforma, ¿verdad? Y en el momento en que deja de realizar esos movimientos, pues recupera ahora su condición no deformada, ¿no? Entonces hay varios ejemplos de las deformaciones que son recuperables, ¿sí? Y son llamadas deformaciones elásticas. Luego tenemos la teoría de la plasticidad. La teoría de la plasticidad estudia, ¿verdad?, a las deformaciones irrecuperables o permanentes. Irrecuperables, ¿verdad? Vamos a ponerle las deformaciones permanentes. Pero también le llaman irreversibles, ¿no? En este caso son llamadas deformaciones plásticas. Entonces, en este caso ustedes pueden tomar, ¿verdad?, un pedazo de alambre, ¿verdad?, doblarlo, ¿sí? Retiran la fuerza, ¿verdad?, y queda deformado permanentemente, ¿no? La plastilina, ¿verdad? Ustedes toman plastilina, pueden hacer un cilindro, comprimirlo y ya, ¿verdad?, queda deformado permanentemente, ¿no? Bueno, entonces nos interesa saber cómo se producen estas deformaciones, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a producir, identificar deformaciones? Bueno, dentro de esa rama, ¿verdad?, vamos a tener la parte de la mecánica de la deformación. Y entonces tendríamos que definir qué es una deformación, ¿sí? Entonces la deformación va a ser un cambio en el tamaño o forma de un sólido debido a un esfuerzo aplicado externamente. Bueno, entonces cuando vimos, ¿verdad?, los tipos de esfuerzos, ¿no?, los esfuerzos superficiales, ¿verdad?, por ahí mencionamos algunos de ellos, ¿sí? Y teníamos, por ejemplo, la parte de tracción,
¿verdad? Entonces yo puedo tener un elemento aquí, ¿verdad? Yo puedo aquí colocar una marca, ¿no? Aquí un elemento, ¿sí? Y puedo, ¿verdad? Medir su longitud, ¿sí? Aquí L0. Yo aplico aquí una fuerza, ¿verdad? Una fuerza superficial, un esfuerzo superficial. Y lo que puedo observar es que ese elemento, ¿verdad? Si utilizamos un material elástico, vamos a ver que hay una deformación al aplicar ese esfuerzo, ¿verdad? Este tendería a incrementar su longitud, ¿no? Este sería, ¿verdad? Una longitud, ¿sí? Aquí. Yo aquí puedo apreciar que hay una deformación, sería una deformación normal, ¿verdad? Eso se refiere a la mecánica de la deformación, ¿no? Con un esfuerzo que aplicamos, producimos aquí un cambio, ¿verdad? Aquí dice que es un cambio de forma, tamaño, en un sólido. Otro ejemplo es la compresión, ¿no? Nuevamente yo puedo tener aquí un elemento, ¿verdad? Pintamos nuevamente aquí un elemento de referencia, ¿verdad? Aquí. Identificamos ahora esta distancia como H0, ¿no? H0. Y vamos a aplicar aquí un esfuerzo en compresión. Lo que vamos a observar, ¿verdad? Es que el elemento este va a disminuir su altura, ¿no? Incrementa su diámetro. Y el elemento que tenemos aquí, ¿verdad? También va a disminuir su altura, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo cómo puede haber aquí cambios, ¿verdad? En el tamaño, ¿verdad? El tamaño, la forma, digamos, sigue siendo cilíndrica, ¿sí? Luego tenemos la flexión. Entonces tenemos nuestro cilindro aquí. Y vamos a pintar, ¿verdad? Por aquí podemos pintar un elemento, ¿verdad? Y podemos ver aquí, medir esta distancia, L. Esta sería la misma que aquí arriba, ¿no? Entonces, al aplicarle aquí el momento de flexión, ¿verdad? Yo voy a apreciar que la marca que tenemos ahí, bueno, aquí el elemento se va a flexionar, ¿no? Y el elemento que tenemos ahí se vería, ¿verdad? Algo así, ¿eh? Algo así. Esta longitud sería mayor que L0, ¿no? Y esta longitud que tenemos acá sería menor a L0, ¿sí? Nuevamente, se conserva la geometría del cilindro, ¿no? Y luego tenemos la torsión. En el caso de la torsión, nuevamente tenemos el cilindro y lo marcamos. Ponemos por ahí una marca, ¿verdad? Y entonces le aplicamos un torque aquí. Al aplicar el torque, ¿verdad? Va a haber un giro, ¿sí? Un giro. Y lo que vamos a ver es el cilindro, ¿verdad?
lo que voy a apreciar aquí es que la marca que tenemos ahí se va a deformar de esta manera, ¿no? Como si fuese un rombo, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo identificar, ¿verdad? Las deformaciones y asociarlas ya en este caso a una carga, ¿verdad? En este caso quedamos que son cargas aplicadas externamente. Uh-huh. Bueno, entonces en libros, ¿verdad? En libros traducidos luego de inglés o libros que luego leemos que están en inglés, ¿verdad? Por ahí vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Entonces, lo que es un cambio de forma, uh-huh, va a ser una distorsión, ¿sí? Por ejemplo, este. Aquí tengo, digamos, un cuadrado y cambia a un rombo, ¿no? Es un cambio de forma. Uh-huh. Cambio de volumen. Uh-huh. Entonces aquí en inglés, el cambio de volumen generalmente lo relacionan a una dilatación, ¿sí? ¿Sí? Y entonces aquí, ¿verdad? Aquí hacen la diferencia. Cuando hay un incremento en el volumen, uh-huh, se le conoce como la dilatación, ¿no? Y cuando hay una disminución en el volumen, lo asociamos a la contracción. Uh-huh. Bueno, entonces lo que observamos de aquí, ¿verdad? De las cargas aplicadas, es que, ¿verdad? Mientras no estén soportando una carga, nuestro elemento permanecerá con sus dimensiones, ¿sí? Con su forma inicial. Cuando se aplica la carga, ¿verdad? Observamos que hay unos cambios, ¿no? Bueno, en algunos materiales, ¿verdad? La carga tiene que ser extremadamente grande para poder observar esos cambios, ¿verdad? O sea, son materiales que no se deforman fácilmente, ¿no? Estos materiales, ¿verdad? Una esponja, una liga, con una carga aplicada con la mano, ¿verdad? Uno puede observar estos cambios, ¿sí? Entonces ahí podemos observar la eh, deformación, ¿no? Entonces es más fácil poner una marca y medirla, ¿verdad? Aplicar una fuerza y medir esa marca que medir un esfuerzo, ¿verdad? Una carga ya aplicada, ¿sí? Entonces generalmente ¿verdad? Lo que hacemos es marcar, ¿sí? Poner marcas a las piezas para observar la deformación, ¿no? Uh-huh. Bueno, dentro del concepto de la deformación en la mecánica del medio continuo tenemos la llamada deformación ingenieril, ¿sí? Entonces tenemos la deformación ingenieril. La deformación ingenieril la vamos a identificar, ¿verdad? Con la letra igual, ¿no? Una deformación normal, ¿sí? O sea, la deformación ingenieril la vamos a definir como un cambio en longitud con respecto a una longitud de referencia.
Entonces tenemos que es la deformación L, ¿verdad? Es una longitud instantánea o una longitud final, ¿sí? L0 es la longitud de referencia. Y delta L, ¿verdad? Es el cambio, ¿no? Cambio en longitud. Entonces la deformación, como vemos acá, es igual a delta L. Delta L puede estar en milímetros, ¿verdad? Y entonces L0 tendría que ser también consistente con milímetros, ¿no? De manera que esto me da 1 y voy a tener que es delta L en L0, ¿no? Entonces, la deformación va a ser una cantidad adimensional, ¿sí? Entonces, la deformación es una cantidad adimensional, ¿sí? Bueno, entonces, en una curva esfuerzo de formación, ¿verdad? Ingenieril, nosotros podemos apreciar ahí la deformación elástica y la deformación plástica, ¿no? Desde ese punto de vista, vamos a tener que la deformación, ¿verdad? Ingenieril medida en la zona elástica se le va a conocer como deformación elástica, ¿sí? Entonces, la deformación ingenieril medida en la zona elástica, ¿sí? Se le conoce como deformación elástica. Uh-huh. Nuevamente, ¿verdad? La deformación ingenieril medida en la zona plástica, uh-huh, se le conoce como deformación plástica. Uh-huh. Sí, bueno, entonces esto ya es considerando la gráfica esfuerzo de formación ingenieril, ¿sí? Más adelante vamos a ver que en nuestro caso vamos a distinguir, ¿verdad? Cómo determinar la deformación, en este caso elástica, que sería la misma, pero ahora vamos a cambiar, ¿verdad? La forma de determinar o calcular la deformación plástica. ¿Mm? Bueno, entonces ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden hacer ahí un ejercicio muy simple, ¿verdad? Ahora toman una liga o un resorte, ¿verdad? Le ponen una marca, ¿no? Esa marca la miden, ¿verdad? Le asignan L0
con la simple mano, ¿verdad? Con la simple mano, una fuerza pequeña, ¿verdad? O sea, no vayan a estirarla demasiado, ¿verdad? Una fuerza pequeña. Y van a medir, ¿verdad? Lo que sería aquí una longitud final, ¿no? Y entonces vamos a tener que el cambio, ¿verdad? El cambio en longitud sería igual a la longitud final menos la longitud inicial. Y entonces ya podríamos determinar cuál sería la deformación, ¿verdad? Entonces, la deformación en este ejemplo sencillo sería que es delta L entre L0, ¿no? Esa sería la deformación y en términos del porcentaje sería, ¿verdad? Delta L entre L0 por 100. ¿Verdad? Entonces, si ustedes toman un clavo y lo quieren deformar, pues no, ¿verdad? Se requiere una fuerza muy grande, ¿no? Entonces, una liga es más sencillo y más fácil de deformar, ¿no? Entonces, la deformación en general también se puede determinar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, yo tengo que la deformación en este caso va a ser igual a la integral, ¿no? De 0 a e por un incremento en la deformación, que sería, ¿verdad? La integral de L0 a L, y este sería DL, ¿verdad? DL en L0. Es igual a 1 entre L0, la integral de DL, que va de L0 a L, ¿no? Este sería igual, ¿verdad? A 1 entre L0, y sería, ¿verdad? Aquí L menos L0 o L entre L0. Entonces también de esa manera podemos obtener la deformación ingenieril. En el caso de la compresión, ¿verdad? Lo que vamos a tener es un cilindro aquí vamos a tener su diámetro inicial de 0 y su altura inicial H0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza aquí en compresión, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? En este caso sería bueno utilizar alguna esponja, ¿no? Lo que vamos a observar es que el diámetro va a incrementar y la altura va a disminuir, ¿bien? Entonces, en este caso, la deformación sería, ¿verdad? La deformación en altura sería igual a H menos H0 entre H0, o, ¿verdad? El delta H en H0. Lo que observamos aquí es que H0, ¿verdad? Es mayor a H. De manera que la deformación en compresión, ¿sí? Va a ser de signo negativo, ¿no? Entonces el signo negativo lo único que nos indica es que hubo aquí, ¿verdad? Una reducción, ¿no? Aquí
en esta dimensión, ¿no? En la altura. Nada más, ¿verdad? Nada más. Por convención, en algunos procesos, ¿verdad? De formado de metales, para evitar ese signo, también aquí, ¿verdad? Tendría que ser menos, ¿no? Aquí menos. Entonces, por convención, en algunas veces se utiliza el H0 menos H entre H0, ¿no? Para que la deformación en este caso se maneje digamos con signo positivo. No es nada más una convención, ¿eh? Pero evita manejar el signo negativo, ¿no? Bueno, entonces, la deformación, ¿verdad? Que es importante, que la deformación en este caso ingenieril es referida a una longitud de referencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para ilustrar la deformación ingenieril, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo un elemento y ese elemento va a tener aquí una longitud inicial, ¿no? De 5 centímetros. Entonces aquí vamos a aplicar una fuerza y encontramos que ese elemento se deforma y que ahora la longitud que tenemos aquí, ¿sí? Esta longitud que tenemos aquí ahora es de 8 centímetros. Volvemos a aplicar una fuerza, el material se deforma y ahora lo que tengo aquí es una longitud de 14 centímetros. Y finalmente volvemos a aplicar otra fuerza. Mi material se deforma y ahora voy a tener una longitud de 18 centímetros. Entonces vamos a calcular la deformación para cada paso y la deformación total, ¿no? Entonces, para el primer paso yo tendría que la deformación, ¿verdad? Aquí. E1 tiene que ser igual, ¿verdad? A L1 menos L0 entre L0, ¿no? Sería 8 menos 5 entre 5. Entonces tengo que es 0.6, ¿no? 0.6. Luego, en el paso 2, yo tengo que la longitud inicial es de 8, ¿no? Esa sería la longitud. Pasa aquí, ¿verdad? De aquí a acá. Sería L2 menos L1 entre L1. Y sería 14 menos 8 entre 8. Sería 0.75, ¿no?
Y en el último paso sería ¿qué? El último paso, la longitud de referencia sería L2 entre L2. 18 menos 14 entre 14. Vamos a dejar así 0.28, ¿no? Entonces, la deformación total sería E1 más el paso 2 más el paso 3 igual a 0.6 más 0.75 más 0.28. Es 1.63, ¿no? Entonces, la deformación medida desde el primer paso hasta el último paso, ¿verdad? Sería L3 menos L0 entre L0. Sería 18 menos 5 entre 5. Entonces, ¿qué está pasando ahora aquí? Se supone que debería de ser igual, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La deformación, ¿verdad? Debería ser igual, ¿no? La deformación total debería ser igual a la deformación de cada paso, ¿no? Entonces, esta es una de las desventajas que tiene la deformación ingenieril, que no puede ser sumada, ¿no? No puede ser sumarla ahí, compararla con la deformación total. Entonces, habría que buscar, ¿verdad? Habría que buscar un concepto que nos permitiera realizar este paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, para la deformación ingenieril que vemos que tiene esa complicación, ¿verdad? Que la deformación aquí total no es igual a la suma de las deformaciones. Entonces tendríamos que recurrir, ¿verdad? Uh-huh. Sí, entonces, como esto no se cumple, entonces habría que recurrir, ¿verdad? A otro concepto de deformación. Uh-huh. Bueno, entonces, la siguiente clase veríamos, ¿verdad? La otra definición de la deformación, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si tengan preguntas, dudas.
Solamente Ajá. ¿va a llegar un entregable en Classroom o se lo enviamos al correo, la tarea? La tarea, se supone que ya debería estar la carpeta. ¿No está la carpeta? Señorita. No, profe, igual ¿No? esa también era una duda. Ok. Ujú. Entonces ahorita a lo mejor no está compartida, yo creo. Ujú. Bueno, ahorita veo eso. Ujú. Bueno, entonces continuamos el miércoles con la deformación, ¿sí? Gracias, profesor. Luego. Sale, nos vemos. Ujú. Profe, Sí. entonces el miércoles no va a ser examen, No, es el viernes, ¿no? Es el 3 de diciembre. ¿viernes? Sí. Ah, ok, Ujú. ah, ok, sí, gracias. Sí.